Unidos y España. En el día de hoy vamos a iniciar la sesión de teleconferencias de la 8ª Jornada Internacional de Ética y Bioética. Y para mí es un placer iniciar esta sesión con una conferencia sobre un tema de suma actualidad. Y por tanto mi teleconferencia versará sobre la cuestión de la crítica del negacionismo vacunal. La COVID-19, primera pandemia del tercer milenio, ha puesto en crisis el sistema económico mundial, las relaciones sociales y políticas nacionales e internacionales, así como los valores de la cultura, el estilo de vida del hombre y los sistemas de salud de los diferentes países. Hasta el 15 de noviembre había provocado las afectaciones que aparecen en la tabla. En el mundo, las vacunas salvan la vida de unos 3 millones de niños cada año, y la cifra puede duplicarse si se aplicara en algunas zonas remotas del planeta. No obstante, en la actualidad existen factores que permiten la propagación de virus, bacterias y vectores causantes de varias enfermedades contagiosas y no contagiosas, entre ellos la globalización de los viajes y el comercio, la crisis ecológica, la resistencia microbiana a los medicamentos, el terrorismo químico y biológico y la oposición o la negativa a la vacunación. A las mencionadas amenazas sobre la salud y la vida del hombre se añaden, en el caso de la COVID-19, por una parte, las continuas mutuaciones del SARS-CoV-2, por otra, la inequidad en la distribución de las vacunas por países y, una vez más, la negación a la vacunación como obstáculo para el control de la enfermedad. Para enfrentar la COVID, se implementaron las conocidas medidas de prevención y control epidemiológico. En el caso de Cuba, se implementó además la pesquisa activa de la enfermedad en las comunidades con la participación masiva de estudiantes y trabajadores de la salud. Sin embargo, estas medidas no lograron controlar la propagación de la enfermedad de forma estable y definitiva. Por eso, la comunidad científica y médica mundial estableció la conclusión que la vacunación era la medida más efectiva. Así, hasta el año 2021 se han diseñado más de 200 proyectos de desarrollo de vacunas. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido 12 vacunas como seguras, eficaces y efectivas, y 6 se encuentran en evaluación. Alrededor de 9 en las fases preliminares del proceso, entre ellas 4 cubanas: Abdala, Soberana 01 y 02 y Soberana Plus. A fines de diciembre de 2020 y enero de 2021 se iniciaron aceleradas campañas de vacunación para lograr la inmunidad colectiva o de rebaño. La meta propuesta era arribar a una tasa de vacunación completa de al menos el 70% de la población, tasa que hasta entonces la ciencia constituida consideraba el estándar mínimo para generar la inmunidad de rebaño y de este modo comenzar el retorno a la nueva normalidad. De los 191 países afectados por la COVID, hasta hoy solo 25 países han rebasado la tasa del 70%, entre ellos Cuba con un 77,7%. Sin embargo, a inicios de noviembre, Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, en entrevista de prensa, alertó sobre la expansión de la cuarta ola de la pandemia, reconoció el retorno del epicentro a la región y pronosticó es posible haya más de 500.000 muertos hacia febrero de 2022. En este sentido, entre el 5 y el 14 de noviembre se destacaban por sus tasas de enfermos extremadamente altas los países que aparecen en la tabla. La causa inmediata de este fenómeno
es la caída del ritmo de vacunación en los últimos meses y su consecuente estancamiento, lo cual es a la vez un resultado de lo que Jens Spahn, ministro de Salud de Alemania, ha llamado la pandemia de no vacunados, precisamente provocada en primer lugar por los negacionistas vacunales de diversa índole, quienes en su gran mayoría residen en países con amplio acceso, cobertura y disponibilidad de vacunas. Así, las tasas de vacunación completa en esos países se muestran en la tabla que aparece ante ustedes. Por eso, ante la expansión de la cuarta ola, algunos gobiernos europeos han comenzado a establecer medidas dirigidas especialmente a los no vacunados, tales como el confinamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, las pruebas semanales de PCR, la presentación de test negativos para acceder a centros de trabajo, lugares públicos y transportes colectivos. A las medidas impuestas, los negacionistas, liderados fundamentalmente por influencers y partidos políticos de ultraderecha, han respondido con la desobediencia y la convocatoria a manifestaciones, pues consideran que las medidas son dictatoriales, discriminatorias y los relegan a ser ciudadanos de segunda clase. Sobre la base de lo expuesto, este trabajo y esta conferencia se proponen como problema la realización de una valoración ética de la ideología del negacionismo vacunal y sus consecuencias. Y su objetivo es formular un conjunto de juicios éticos justos, veraces y objetivos sobre el negacionismo vacunal, su ideología y sus consecuencias sociales, culturales y éticas. Por eso, a continuación haremos una breve caracterización crítica del negacionismo vacunal. En la esfera de la vacunación, el rechazo o la negación al uso de las vacunas es un fenómeno frecuente. Forma parte de una corriente ideológica de diversas tendencias, entre las cuales se encuentran desde el terraplanismo y la negación del holocausto, hasta la negación de la evolución de las especies, del cambio climático, de las redes 5G y en materia de salud del VIH-Sida. En el negacionismo se conjugan un conjunto de emociones, afectos, nociones y creencias que responden a intereses sociales y culturales que indudablemente influyen en la práctica privada y pública de los que profesan sus ideas. De ahí su carácter ideológico. El negacionismo vacunal, como posición ideológica, es un tipo de negacionismo. No obstante, este se debe distinguir de lo que la OMS define como reluctancia a la vacunación. Esta no es más que una actitud de vacilación, renuencia o rechazo a la vacunación que adoptan determinadas personas a pesar de que tienen acceso a las vacunas. Debido a que la reluctancia constituye una de las principales amenazas para el progreso logrado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunas, la Organización Mundial de la Salud le incluyó entre las 10 amenazas más importantes para la salud humana en 2019. El negacionismo vacunal es una forma de reluctancia a la vacunación, indudablemente, pero es aquella cuyas causas no obedecen a razones psicológicas, sino a razones de tipo ideológico. Así definimos el negacionismo vacunal como la posición ideológica que se caracteriza por el rechazo a la vacunación y la negación de las propiedades que tienen las vacunas para prevenir las enfermedades, con una serie de argumentos que están motivados por la defensa de determinados intereses, sean grupales o sociales. En la historia moderna y contemporánea, el negacionismo vacunal surgió en el siglo XVIII y se extiende hasta nuestros días. Se originó en las críticas del reverendo Edmund Macy a la vacunación contra la viruela. En la historia reciente, un papel fundamental en el desarrollo del movimiento antivacunas lo desempeñó el artículo MMR, Vaccination and Autism,
de Andrew Wakefield y colegas, publicado en 1999 en la muy prestigiosa revista médica especializada The Lancet. En este, Wakefield, sobre la base de deliberadas manipulaciones posteriormente comprobadas, aseveraba la existencia de una consistente asociación entre la vacuna triple vírica y el desarrollo de autismo en infantes. En el marco del fenómeno de la incredulidad en los grandes relatos inherente a la condición posmoderna de la era actual, existen un conjunto de factores que influyen en la conformación del negacionismo vacunal. Entre ellos, el descrédito de la ciencia como metarrelato, al que se añaden los valores y creencias de las personas, el pobre analfabetismo en ciencia y salud y la baja inteligencia emocional. También es insoslayable el papel desempeñado por los medios y las redes sociales en la configuración de lo que Tedros Adhanom Ghebreyesus bautizó como la infodemia. Es decir, la proliferación de excesivas informaciones sobre la COVID-19 y las vacunas, donde se mezcla de forma confusa lo veraz y lo falso, lo científico y lo pseudocientífico, la noticia y el rumor. Aunque también debemos considerar que en muchas ocasiones los emisores tienen la intención de desinformar y manipular a la población. Los enfoques de los negacionistas vacunales son diversos. Entre ellos se incluyen enfoques médicos, religiosos, económicos, políticos y de derechos civiles. En ellos es omnipresente la cuestión ética, que es el objeto de esta teleconferencia, en especial en los enfoques de carácter político civil. Los enfoques de los negacionistas en el orden político y de derechos civiles son los de mayor connotación ética y bioética. En este sentido plantean, teniendo como principio básico la histórica oposición a la vacunación obligatoria, la autonomía de los individuos en cuestiones de medicación y la no injerencia de los gobiernos en los asuntos de la salud individual. Además, se oponen a las conocidas medidas de control epidemiológico. En tiempos de COVID-19, proponen una especie de libertad vacunal y sanitaria en contra de lo que llaman la dictadura del coronavirus. Desde los enfoques expuestos, los negacionistas vacunales en el orden sanitario afirman que en la significativa disminución de las enfermedades infecciosas experimentada en los últimos siglos no incide la vacunación, sino las prácticas homeopáticas y las mejorías en el estilo de vida y en las condiciones higiénico-sanitarias. Sin embargo, en la historia reciente, la reducción en las tasas de vacunación debido a las actitudes negacionistas han tenido serias consecuencias en el repunte de algunas enfermedades. Por ejemplo, en el año 2000, en el Reino Unido e Irlanda, se produjo un incremento en las tasas de sarampión a causa de la polémica acerca de las vacunas y en especial de la vacuna triple vírica provocada por el mencionado artículo de Andrew Wakefield. En la actualidad, el crítico estado de la COVID-19 en Europa, como resultado del estancamiento de los ritmos de vacunación, es debido principalmente al negacionismo. Por todo lo apuntado, muchos afirman que la sociedad post-COVID-19 se ha convertido en estos momentos en una utopía, debido específicamente a la gran capacidad de mutación del SARS-CoV-2, a la inequidad en la distribución global de las vacunas, al estancamiento de los ritmos de vacunación y, por la acción sinérgica de estos factores, a la imposibilidad de lograr el umbral ideal para la inmunidad de rebaño, a lo que se añade la actitud de los negacionistas vacunales. De ahí que, a lo sumo,
Se vislumbra una sociedad posvacunal, donde la COVID-19 existirá como enfermedad endémica y en muchos países coexistirán los provacunas y los antivacunas. A partir de aquí emprenderemos una crítica ético-filosófica a lo que hemos llamado el negacionismo vacunal. La crítica de las posiciones ideológicas del negacionismo vacunal la realizamos desde la concepción de Marx sobre el hombre, la teoría de los derechos humanos expresada en la conocida Declaración Universal y los principios básicos de la bioética que se han generalizado a nivel global. Los negacionistas, al oponerse a la vacunación obligatoria, reclaman la autonomía de los individuos en cuestiones de salud y de medicación. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1, afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en el artículo 3 reconoce los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. La autonomía, como principio de la bioética y como cualidad inherente al hombre, se reconoce universalmente como capacidad de autogobierno. Además, coincidimos con Javier Zubiri cuando afirma que la nota distintiva de la persona es la suidad, o sea, la cualidad de ser propietaria de sí, de su realidad. Por otra parte, la vacunación como administración de una vacuna a solo una persona y solo a ella tiene un efecto muy limitado, no afecta la vida, la libertad y la seguridad de otros. De ahí que si los individuos son en sí mismos libres, autónomos y propietarios de su vida, tienen el derecho a decidir si se vacunan o no. Sin embargo, reconocemos que la negación a la vacunación presupone un riesgo para la vida y la salud, bases de la libertad y la autonomía. Por tanto, libertad y autonomía también están en peligro. Los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, en tantos derechos negativos, implican la no injerencia de los gobiernos y las autoridades de salud en los asuntos inherentes a las decisiones que tomen las personas. Lo anterior queda reafirmado en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Por eso, los individuos son libres para decidir sobre la vacunación. De acuerdo a nuestro punto de vista, deben disfrutar de cierta libertad vacunal. En Cuba, durante los ensayos clínicos de la vacuna de diseño y producción nacional, así como en la intensa campaña de vacunación llevada a cabo, se ha respetado la libertad de decidir sobre la inoculación. No se han implementado medidas de vacunación obligatoria en ningún momento, ni se ha aplicado, en razón de la negación a la vacunación, el artículo 187 de la ley número 62 del Código Civil, que versa sobre la propagación de epidemias. Como expusimos, los negacionistas, al igual que rechazan las vacunas, se oponen a las medidas de control de la propagación de la COVID, cuyo fin es evitar el contagio de otras personas. En consecuencia, convocan a la rebelión contra la dictadura del coronavirus. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se considera que cuando los derechos humanos no son protegidos por un Estado, los hombres se ven compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Sin embargo, es legítimo convocar a la rebelión contra medidas destinadas a proteger la vida, la libertad, la autonomía, la seguridad y con ello los derechos humanos de otras personas. Desde la antigüedad, la filosofía ha considerado al hombre un ser social, un ser que tiene relaciones sociales y ellas son la propiedad constitutiva de su esencia y de su naturaleza. En este sentido, Aristóteles afirmaba:
El hombre es por naturaleza un animal político. En la modernidad, Marx planteaba: el hombre, en el sentido más literal, es un animal político. No es solo un animal social, sino también un animal que no puede individualizarse sino dentro de la sociedad. El artículo 29 de la Declaración de Derechos Humanos, por su parte, en el inciso 1 establece: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, y continúa, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Como es conocido, las enfermedades contagiosas como la COVID tienen la característica de transmitirse en las relaciones sociales entre las personas. En el caso de las enfermedades prevenibles por vacunas, las personas no vacunadas tienen mayor susceptibilidad de enfermarse y elevar el riesgo de que otras personas se contagien. Por eso, los negacionistas ponen en peligro la vida y la salud de otros individuos y con ello el derecho de estos a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad. Trascienden entonces los límites de sus derechos y de su libertad y niegan los de aquellos que no comparten su ideología y acceden a vacunarse. De este modo, entre los antivacunas y los provacunas existen hondas divergencias conceptuales, ideológicas y de actitud. El negacionismo establece, pues, diferencias sociales entre vacunados y no vacunados por negación y entre provacunas y antivacunas que conducen a la contradicción e incluso al conflicto. No obstante, el aludido artículo 29 de la Declaración establece que las personas, en tanto que solo pueden desarrollar su personalidad de forma libre y plena en el contexto de la sociedad, no solo tienen derechos, sino también deberes con la sociedad y por ende con otros individuos. El primer deber de un individuo es, entonces, respetar los derechos de los otros iguales a él. Por tanto, es respetar el derecho a la libertad, la autonomía, la seguridad y, en primer lugar, a la vida y la salud del otro. Los negacionistas, por eso, transgreden los límites de su propia libertad, la cual está delimitada por la libertad del otro. No respetan, por una parte, los principios de beneficencia y no maleficencia, ya que no procuran el bienestar de sus semejantes, sino que les ponen en riesgo de daño. Por otra, no cumplen el deber definido en el artículo 1, comportarse fraternalmente los unos con los otros. De ahí que en el conflicto manifiesto y a veces violento que existe entre los provacunas y los antivacunas, es necesaria la aplicación del principio de justicia, con el fin de que establezca el equilibrio como armonía conveniente al género humano en su conjunto, que no viole los derechos de los individuos involucrados en el conflicto y proteja la vida, la salud y la libertad de todos, o al menos de la gran mayoría. Solo al Estado, como entidad que realiza la regulación consciente, organizada e institucionalizada de la sociedad, en representación de los individuos que la componen, le corresponde esta tarea, la cual debe ser cumplida a tenor del respeto de los derechos humanos. En este sentido, procede el inciso 2 del artículo 29 de la Declaración, que dice: en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. La intervención del Estado, en este caso, no se corresponde con la, a veces, falaz dicotomía Estado tiránico, individuo oprimido, que promueve el libertarismo radical,
sino como Estado responsable del orden y la justicia a nivel social, que mediante el establecimiento de las leyes, normas y medidas procedentes debe garantizar la beneficencia y la no maleficencia tanto del todo social como de los individuos, o más bien debe garantizar el bienestar de los individuos como vía para lograr el bien de la comunidad, pues como bien plantea Marx, ¿qué es la sociedad cualquiera que sea su forma? El producto de la interacción recíproca entre los hombres. Así pues, el negacionismo, al oponerse a la vacunación como medio para conservar la salud y consecuentemente la vida, niega al hombre como ente. El hombre, como todo ente, es la unidad de la existencia y la esencia. Como existencia es un modo concreto de ser y por ende de estar y de actuar. Es entonces una realidad singular que por una parte tiene como estado la individualidad de carácter socio-psicobiológico y por otra actúa de forma sociocultural. Como esencia, el hombre es un animal político, un ser que constituye su naturaleza en el contexto de las relaciones sociales y culturales. De la unidad entre su esencia y su existencia dimanan su vida y su salud, pues la tendencia dominante en la actividad inherente a la naturaleza humana es afirmar el equilibrio entre los aspectos socioculturales, psíquicos, biológicos y ambientales de la existencia individual y con ella de toda la comunidad. Sin embargo, la negación a la vacunación en el orden ontológico y existencial es una acción opuesta a la tendencia a afirmar el equilibrio socio-psicobiológico propio de la vida y la salud del hombre. En el orden social y ético es una acción que, por una parte, al poner en riesgo la salud de otras personas, viola y agrede la existencia de estas. Por otra, los antivacunas niegan su propia condición humana, al obligar a las autoridades a condenarlos al aislamiento debido a su actitud antisocial, egoísta y perniciosa. En el orden cognitivo, además, sostienen una actitud irracional, contraria a los cánones de una lógica consecuente con la realidad y las evidencias científicas. Hasta aquí la conferencia que con mucho gusto queríamos brindar a ustedes en esta primera sesión de teleconferencias de nuestro evento Ethos 2021. Muchas gracias a ustedes.